Vamos a saludar a nuestro primer invitado en entrevista el día de hoy, el diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Francisco, buenos días. Gracias por el contacto y la posibilidad de conversar con usted. Lo que tú dices, y así es, tal vez uno de los momentos más críticos de la región del Biobío en torno a esta pandemia del COVID-19. Sí, en su condición de parlamentario, de médico, le vamos a preguntar de inmediato esto. Estamos con una alta ocupación de camas, ya un margen de camas disponibles que está en el 3%, ayer era el 2%, con más de 5.000 casos activos y con una proyección bastante negra para los próximos días. ¿Qué opinión le viene respecto a lo que está sucediendo en la región del Biobío, en algo que no es algo que se descubra? Muchos expertos lo habían proyectado y bueno, estamos recibiendo los efectos. Sí, cuando hablas de los 700 casos diarios, hablemos de promedio, Francisco. ¿Me escuchas bien? Sí, hay un ruido ambiente, pero no sé si es donde usted está, sí. Pero lo logro escuchar. Le preguntaba por este momento difícil de la región del Biobío. Sí, mira, cuando uno habla de 700 casos en un día, tiene que pensar en lo que va a ocurrir en una semana, en 2 semanas más. Un 5% de esos casos es probable que requieren hospitalización, o sea, significa que en 1 o 2 semanas más, 35 personas de las que se están informando hoy día van a tener que ser hospitalizadas. Y es probable que un 2% a lo menos pueda terminar en una unidad de cuidado intensivo, o sea, 14 pacientes. Y eso está ocurriendo todos los días, entonces hay que proyectar lo que va a pasar. Todas las cifras hablan de la gravedad del momento. Estamos hablando de cerca de 650 personas de la región que hoy día están hospitalizadas por COVID. De esas 650, más de 200 están en camas críticas y cerca de 190 están con ventilación mecánica, o sea, están con riesgo vital. Y por lo tanto la situación es extraordinariamente grave, con más de 5.000 casos activos en la región. ¿Se justifica la cuarentena? Bueno, en estas condiciones claramente se justifica la cuarentena. ¿Se justifican las fiscalizaciones? Por supuesto que se justifican las fiscalizaciones, porque los dos elementos centrales para el control de esta pandemia o para el descontrol de la pandemia, uno es la movilidad de las personas. Mientras más movilidad haya de las personas al interior de la región del Biobío, bueno, va a ser difícil controlarla, por lo tanto hay que reducir la movilidad de las personas. Y eso se hace con la cuarentena, se hace con las fiscalizaciones, para garantizar que esto se cumpla. A uno le llama la atención, Francisco, y sería bueno preguntarle al Ceremi, porque habiendo cuarentena con el 80% de la población de la región en cuarentena, debiendo funcionar solo aquellas actividades económicas que son consideradas de carácter esencial, llama la atención que tanta gente tenga que salir a la calle. Sí. Llama la atención, y eso tiene que ver con qué cosas o con qué actividades la autoridad sanitaria está considerando como esenciales. Tal vez el listado es muy amplio, y eso obliga a mucha gente a salir a trabajar. Sí, pero diputado, claramente las fiscalizaciones se justifican completamente por la gravedad de la situación. Ayer comenzaron a funcionar 11 puestos de control durante gran parte del día. Ya esto se lanzó la semana pasada como una estrategia de reforzamiento de la fiscalización para poder disminuir los casos de COVID. Y el debate era si esto llegaba de manera oportuna, llegaba muy tarde. Hay coincidencia de que haya fiscalización es bueno, es mucho mejor que no la haya, pero que esto pudo haberse hecho antes. ¿Qué piensa usted? Sí, aquí es donde uno reclama coherencia del gobierno, porque lamentablemente hoy día, mira la situación en la que estamos, cuarentena casi en toda la región y fiscalización en 11 puntos. Bueno, pero paralelamente el gobierno autorizó permisos de vacaciones que hizo que entre 4 y 5 millones de chilenos se desplazaran por todo Chile, por diversas regiones. Esa decisión es una decisión sanitaria completamente equivocada y contraria a lo que estamos tratando de hacer hoy día, que es limitar que las personas se muevan. Mira lo contradictorio. Entonces uno le pide al gobierno coherencia. Fue un error establecer los permisos de vacaciones y permitir que 4 o 5 millones de chilenos se movilizaran entre las regiones. Claramente fue un error. Fue un error en etapa de transición, en etapa 2, permitir que se produciera
produjera la apertura de casinos, de gimnasios, de cine, a mí me parece que sanitariamente claramente fue un error. Y son esas malas decisiones las que finalmente nos llevan a estas situaciones críticas. Por tanto, si tú me preguntas si la fiscalización llega de manera tardía, sí, sin duda llega de manera tardía, pero sobre todo creo que lo que ha ocurrido es que el gobierno ha tomado decisiones equivocadas desde el punto de vista sanitario que nos han llevado a esta situación crítica. ¿Usted confía en que, volviendo al tema de la alta ocupación de camas, se puede revertir esto con un 3% de disponibilidad? ¿Tiene temor de que en algún momento se tenga que elegir a qué paciente salvarle la vida, a qué paciente darle la última cama que quede, como pasó en Italia, como pasó en España, diputado? Yo espero que eso no ocurra. Hoy día la situación, los recintos hospitalarios es límite, porque efectivamente ayer quedan disponibles 5 camas críticas en la región del Biobío. La posibilidad de aumentar la disposición de camas críticas no solo depende de las camas y de los ventiladores mecánicos, también depende de tener personal especializado capaz de atenderlo. Por lo tanto, evidentemente los equipos de salud están cansados, están angustiados, de repente se ven solos como haciendo el único esfuerzo por controlar la pandemia en un momento ya donde el paciente está en una situación crítica, y esto requiere un esfuerzo del gobierno y también requiere un esfuerzo de los ciudadanos. Digo del gobierno por las medidas sanitarias y digo de los ciudadanos porque, Francisco, volvamos a decirle a las personas que están en sus casas, el 85% de los brotes de COVID de la región del Biobío, o a lo menos cerca del 80% de los brotes, se producen por contagios intradomiciliarios. Porque uno llega a la casa, se saca la mascarilla, conversa con las personas que están dentro de la casa, sin mantener la distancia social, encerrados, sin ventilación, y esa es la condición de mayor riesgo para contagiar o contagiarse del COVID-19. Entonces, la gente se siente segura en sus casas y por lo tanto a veces recibe a algún conocido, algún familiar y todos se sacan la mascarilla, conversan al interior de un comedor, de una cocina, y esas son las condiciones de mayor riesgo. Entonces, también es muy importante la comunicación de riesgo. Hay que decirle, si es que usted está en su casa y quiere colaborar al control de esta pandemia, quiere evitar que haya personas que estén con ventilación mecánica, que los brotes se están produciendo al interior del hogar. No hay que recibir personas que vengan de otro grupo al interior de la casa. Y si se recibe, hay que usar mascarilla, hay que mantener la distancia social y hay que hacerlo en espacio abierto, por lo menos abrir las ventanas. Ese es un elemento clave de lo que está ocurriendo hoy día, porque el 80% de los brotes son brotes que se producen producto de contagio al interior de un hogar. Diputado, lo llevo a la arena política, pero siempre en el contexto de esta crisis sanitaria. Ha cobrado fuerza la idea de postergar las elecciones del 11 de abril, que serían en 2 días. ¿Usted se abre a esa opción o ya es demasiado tarde? Mira, yo me abro, en primer lugar, en situaciones de esta naturaleza, a escuchar con mucha atención lo que propongan el Colegio Médico y la sociedad científica. Y por lo tanto voy a escuchar con mucha atención cuáles son las evaluaciones que ellos hacen de la situación sanitaria del país y de las condiciones para llevar adelante el proceso eleccionario, que es muy importante. El Congreso ha aprobado solo hace unos días y se ha promulgado la ley que permite que el proceso eleccionario se lleve en 2 días, ¿cierto? El sábado 10 y el domingo 11. Yo voté a favor de esa ampliación y lo hice escuchando al Colegio Médico, que planteó que era indispensable facilitar la participación, pero también evitar el nivel de riesgo en el proceso eleccionario. Hasta ahora no hay un pronunciamiento definitivo. El Colegio Médico y algunas sociedades científicas dicen que hay que evaluar el curso de la pandemia, pero hoy día la situación que vive el país no hay que descartar nada, pero yo creo que estas decisiones tienen que tomarse basados en la evidencia científica y en las recomendaciones de los expertos, en este caso Sociedad Científica y Colegio Médico. Pero, ¿usted cree que el gobierno, las cosas que dice el Colegio Médico, no las considera mucho? Sabemos que el liderazgo de Isquia Siches para el oficialismo está un poco en entredicho. ¿Usted cree que hay que escuchar más al Colegio Médico, diputado? Yo creo que hay que escuchar mucho más al Colegio Médico, pero no solo al Colegio Médico, a veces se
personaliza la opinión del Colegio Médico en la presidenta, la doctora Esquersiches. Pero el Colegio Médico opina también en base a las recomendaciones de sociedades científicas, de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad de Epidemiología, y por lo tanto hay allí un análisis de una serie de información científica que permite entregar una opinión técnica sin sesgo político. Por ejemplo, se discutió hace una semana la prolongación del estado de excepción que pidió el gobierno, hasta junio, ¿cierto? Claro, yo soy una persona de izquierda, soy diputado del Partido Socialista, había un severo cuestionamiento a que le autorizáramos al gobierno la ampliación del estado de excepción y la ampliación de esta facultad, además de colocar toque de queda. Claro, uno podría llevarse por la discusión política, pero ¿qué hicimos nosotros? Fuimos y nos sentamos con la sociedad científica y con el Colegio Médico, les preguntamos qué opinaban de la ampliación de esta medida. Bueno, si uno considera que el gobierno tomó una decisión equivocada al generar escenarios de relajo sanitario, como los permisos de vacaciones, como la apertura de casinos, nosotros no podemos dar la misma señal en esta situación sanitaria crítica y quitar facultades para disminuir la movilidad de las personas y para evitar que las personas se agrupen iría en el sentido contrario a lo que requiere hoy día el país. Entonces, yo quiero volver a insistir, hay que escuchar a las sociedades científicas y el gobierno tiene que dejar de tomar decisiones por la presión de grupos. Toma decisiones a veces por la presión de grupos económicos, eso es lo único que justifica la apertura de los casinos. Francisco, por favor, la apertura de los casinos. Eso solo se justifica porque el gobierno cedió a una presión de un grupo económico. Y no duró nada esa medida, no duró nada. Lo mismo que lo de los gimnasios. No duró nada, pero evidentemente era producto de una presión de un grupo económico y el gobierno cedió a esa presión en lugar de tomar la decisión por razones estrictamente sanitarias que sí. Yo tengo a la libertad de culto y a la libertad de fe, pero objetivamente no corresponde la condición sanitaria que vive el país permitir que las personas se agrupen, aunque sea por algo tan valioso como la libertad de culto. Y el gobierno nuevamente cedió, en este caso, a la presión que desarrollaron las iglesias. Y a mí me parece que el gobierno tiene una tarea, cuidar el bien común. Y hoy día el bien común implica que hay que tomar decisiones que cuiden la salud de las personas basadas en la evidencia científica que la justifique. Diputado, ayer corrió mucha información, mucha confusión en torno a los cambios en la coordinación de la macrozona sur. Esto en relación a la violencia en la Araucanía. Se pensaba que Loreto Silva era la persona encargada, recibió fuego amigo, como se dice incluso dentro del oficialismo de RN, del diputado Leonidas Romero. Finalmente, durante la tarde, se oficializa a Pablo Urquizar como nuevo coordinador de la macrozona sur o delegado presidencial para este tema tan delicado, luego de la renuncia de Cristian Barra. ¿Qué le parecen todos estos nombres y los cambios que hubo en la designación? Había mucha confusión. Finalmente, Loreto Silva y Pablo Urquizar llegan ambos a este organismo. Sí, mira, creo que en toda esta confusión respecto a el nombramiento de delegados, encargados, coordinadores de la macrozona sur, primero hay que decir que los dichos de Cristian Barra en un diario de circulación nacional son de extraordinaria gravedad. Él planteó, en definitiva, que había reiteradamente solicitado a las Fuerzas Armadas actuar al margen de la ley, al margen de sus limitaciones constitucionales, y que las Fuerzas Armadas, afortunadamente, no habían cedido. Pero en la práctica esto devela esta persistente voluntad del gobierno de querer militarizar la zona de la Araucanía y de Arauco. Al margen de la ley y al margen de la Constitución, me parece que son hechos gravísimos. Y segundo, creo que todo esto de los nombramientos de los coordinadores macrozona ha demostrado la total y absoluta incapacidad del gobierno. Mira, Cristian Barra no cumplía con ninguna competencia. Todos sabían que era una persona que era cercana al presidente porque había participado en su campaña, pero no tenía ninguna formación académica ni ninguna experiencia en materia de conflictos de esta naturaleza como para pensar que su presencia podía ayudar en algo a resolver la situación que se vive en la Araucanía y Arauco. Ahora se nombra a dos personas más y uno tiende a preguntarse lo mismo. Yo ayer, Loreto Silva fue ministra, pero es una abogada
que es socia de un bufete de abogados que es de la LID, está en el barrio alto de Santiago, y uno se pregunta qué experiencia puede tener ella para asesorar a las autoridades de la región del Biobío, las autoridades de la región de la Araucanía, para enfrentar la situación que allí se vive. Y uno llega a la conclusión que, la verdad, ninguna. Entonces, pareciera ser que el gobierno llena los cargos con personas cercanas, pero sin ninguna capacidad para ayudar. Y los hechos así lo demuestran. La situación de Arauco y la situación de la Araucanía, desde que se inició el gobierno del presidente Sebastián Piñera, no solo no se ha mejorado, se ha agravado. Y cuando persistentemente se agrava, entonces uno no puede llegar sino a la conclusión de que las medidas tomadas por el gobierno son completamente ineficaces y que en esta materia el gobierno no ha mostrado ninguna capacidad para hacerlo bien. Estamos en otro tema en dirección, diputado, a llegar a la aprobación de un tercer retiro del 10% de las AFP. Yo por lo menos voy a votar a favor. Hay que recordar, sí, que el gobierno, en el caso del proyecto de segundo retiro, lo llevó al Tribunal Constitucional, ya amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional, y si eso ocurre, es probable que a pesar de que lo pudiéramos aprobar, el proyecto no pudiera transformarse en ley. Pero yo creo que aquí hay un debate más de fondo. Aclaremos, yo estoy de acuerdo con el tercer retiro, pero creo que aquí hay varios debates de fondo. Las herramientas que está utilizando el gobierno para ayudar económicamente a las familias, producto de que la pandemia se ha prolongado y que por tanto los confinamientos siguen produciendo efectos de pérdida de empleo y de pérdida de ingresos, ¿son suficientes? Y la respuesta, creo que las personas que están en sus casas escuchando van a entregar una respuesta, yo creo, casi unánime. No, son confusos y son insuficientes. Confusos, mira, ahora propuso un bono de clase media nuevo, pero hay ingreso familiar de emergencia para los territorios que están en cuarentena más de un mes. Hay otro para los territorios que están en cuarentena en 15 días. Hay otro para los que están en zonas de transición. Hay otro para los que están en proceso de apertura. O sea, eso es completamente confuso. ¿Cómo la gente sabe cuál postula? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, frente a una situación de emergencia, uno tiene que entregar respuestas simples, que cobra tanto sentido para la gente, que el retiro le ha permitido acceder a ayuda suficiente, clara y rápida, cuestión que no ha hecho el gobierno. Y ahondando en este proyecto de ley de reponer los fondos usados por los trabajadores para enfrentar la crisis, diputado, ¿en qué consiste esa iniciativa en general? Mira, hoy día se estima que hay 2.800.000 chilenos que producto del primer y segundo retiro ya no tienen recursos en sus fondos previsionales. Se han sacado de los fondos previsionales entre el primer y el segundo retiro 35.000 millones de dólares. Hay que hacer una dimensión de lo que esto significa. Todo el IFE que entrega el gobierno son 600 millones de dólares. Bueno, de los fondos previsionales de los trabajadores se han sacado 35.000 millones de dólares, que es el 50% del presupuesto anual del país. O sea, es una cantidad de dinero extraordinariamente alta. Y esto puede tener un efecto, sin duda, sobre los montos de las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que ingresamos? Yo ingresé un proyecto el 10 de marzo para que en el marco de los estados de catástrofe y este estado de catástrofe le da posibilidades a los presidentes de la República de hacer gastos extraordinarios, se establecieran mecanismos para reponer recursos que se han retirado de los fondos previsionales en el caso de personas que pertenezcan al 70% más vulnerable de la población, para reponer sus fondos previsionales. Este es un debate completamente legítimo que se articula con otros. Ahora, diputado, disculpe, se ha dicho mucho de que la plata es de uno. Y alguien podría decir, ¿por qué el Estado tiene que reponer algo que sacó una persona por su voluntad? Sí, la pregunta es ¿por qué la persona tuvo que sacar sus fondos en un estado de crisis económica del país si en realidad era el Estado el que tenía que proteger sus ingresos? Y ahí está el error del gobierno, ahí está la falencia del gobierno, que en un momento de crisis donde se justifica que el Estado proteja a sus ciudadanos y a su pueblo, este Estado y este gobierno no lo hizo, tanto así que la gente tuvo que recurrir a sus ahorros previsionales. Y a mí me parece que no puede ser que las crisis los paguen los trabajadores. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. La crisis la están pagando los trabajadores con los fondos previsionales
y con los fondos del seguro de Ok. cesantía, que también son de los trabajadores. Entonces, ¿qué debería haber ocurrido, Francisco? Debería haber ocurrido que los grandes patrimonios accedieran a que se les cobrara un impuesto por única vez para recaudar fondos para enfrentar la crisis. ¿Qué debió haber? Que producto del alto valor del cobre se acordara tener un impuesto más alto durante este periodo a la renta de la explotación del cobre para tener fondos para enfrentar la crisis y proteger a la familia. Pero bueno, nadie toca los grupos económicos, aquí se toca el bolsillo de los trabajadores. Y eso es incomprensible. Y lo que nosotros hemos hecho al presentar un proyecto para que el gobierno se haga cargo de reponer estos fondos, decir, ¿sabe qué? Está bien, todos tenemos que colaborar en una crisis, pero no puede ser solo que esa plata se saque del bolsillo de los trabajadores. Entonces hay que reponer esos dineros. ¿Y de dónde se reponen? Bueno, hay un proyecto de ley que vamos a votar esta semana del impuesto a el patrimonio de aquellos que tienen patrimonio sobre 20 millones de dólares en Chile. Y solo ese impuesto permitiría recaudar cerca de 6.000 millones de dólares. Vamos a ver cómo viene el debate en torno a esa iniciativa. Muchas gracias por conversar con TVU Noticias, diputado. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, a seguir cuidándose por la situación que vive la región. Todos los esfuerzos para controlar la pandemia en la región del Biobío. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Diputado del Partido Socialista, médico también, Manuel Monsalve.